en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, de La Mancha no, de la cancha. Muy buenas, escuderos, ¿cómo estáis? Espero que la jornada del fin de semana os haya ido muy bien. Nos queda todavía una más antes del próximo parón y es momento de hacer un vídeo sobre el mercado. Jugadores a los que podemos dar boleto y podemos vender, jugadores a los que en base a determinados supuestos podemos todavía mantener y otros que en base a su rendimiento debemos comprar. Vamos a ello. Lo primero de todo, cuando hago vídeos de mercado me gusta dejar claras determinadas cosas. A la hora de tomar decisiones con tus jugadores hay muchas variables a tener en cuenta. Estos son solo unos apuntes muy genéricos de jugadores que podemos comprar, mantener o vender en base a su rendimiento real, a su calendario a corto plazo y a una serie de variantes que a veces no son definitivas. ¿Qué quiero decir? Que para tomar una decisión necesitaría mucha más información, necesitaría saber el tipo de liga que estoy jugando, el tipo de protección, el precio del jugador, tu presupuesto, el valor de tu plantilla. Al final, a la hora de, sobre todo, vender a un jugador, que es una decisión muchas veces dura y dolorosa, hay que tener diferentes aspectos en cuenta. Lo que quiero decir, que a lo mejor aquí vamos a apuntar una serie de nombres, pero luego siempre está la opción de priorizar la economía, sobre todo si jugáis al fantasy oficial de relevo. En esos juegos siempre podemos priorizar la economía, es decir, compramos jugadores que estén al alza, vendemos jugadores que estén a la baja, más allá de nombre, más allá de calendario a corto plazo, más allá de pensar a futuro en lo que pueda pasar. En este vídeo yo lo que quiero es mostrar mi perspectiva, sobre todo de jugadores a los que podemos ir comprando porque creo que van a rendir bien o porque creo que están al alza. Muchas veces va ligado una cosa con la otra, pero no siempre. Si queréis basaros 100% en economía, es muy fácil. Jugadores al alza compramos, jugadores a la baja vendemos. Aquí vamos a intentar sobre todo argumentar el por qué vale la pena a algunos jugadores mantenerlos, tener un poco de paciencia, en otros ya le hemos agotado y hay otros que están en el mercado que si no los tenemos que hacernos con ellos. No olvidéis darme like, no olvidéis seguir apoyando al canal, activar la campanita, suscribiros y así, si hay jugadores que no aparecen por aquí, los tenéis y tenéis dudas, podéis preguntar en comentarios. Oye, Quijote, ¿qué hacemos con este jugador? ¿Vendemos? ¿Mantenemos? Y puedo argumentaros la respuesta. Venga, empezamos con el análisis equipo por equipo. En el Barça, un jugador que hay que comprar, Gavi. El otro día ya lo apunté, si me seguís por Twitter posiblemente lo hayáis visto. Es un jugador que ha entrado en una nueva dimensión al hablar de fantasy. Para mí era un jugador que está inflado de precio por el mero hecho de ser del Barça, de ser un teórico titular y de tener mucho hype siempre alrededor de él. Tenía un precio muy alto en fantasy, pero luego el rendimiento, salvo en aquellos partidos que marcara o asistiera, que en el caso de Gavi no eran demasiados, no acompañaba. ¿Qué ha pasado? Que ahora Gavi, no sé si es estado de forma, no sé si es algo definitivo, pero ya lleva varias jornadas que está encontrando una estabilidad que hasta ahora no la conocía. No necesita, de hecho, marcar o asistir para puntuar de forma muy decente. Y además, las sensaciones se están transmitiendo también en las puntuaciones, y eso en el caso de Gavi es muy importante. Se empieza a parecer ya a los Pedri, a los De Jong, que siempre más allá del rendimiento que dejen sobre el campo, siempre normalmente dan la cara. Entonces Gavi, el hecho de jugar más atrasado, de jugar de cara al juego, minimiza sus pérdidas, también aporta en otras facetas como en el regate, como en el pase, la visión de juego, esos son puntos extra y también minimiza en los apartados en los que solía restar. Si también consigue medir el tema de ver tarjetas y otros aspectos que en el caso de Gavi eran peligrosos, me parece un jugador, sobre todo hasta que vuelvan De Jong y Pedri, tenemos que ir a por él. Mantener en el Barça, Araujo, si ya lo hemos comprado, no nos alarmemos por la suplencia del otro día, es normal, al final es un jugador muy propenso a lesiones, se le quiere proteger, el Barça va a querer priorizar mucho la Champions, hay que alinearlo con ojos, si no lo tenemos en nuestra plantilla, cautela para ficharlo, pero si lo hemos fichado por una suplencia, vamos a mantener, tiene que ser un hombre titular e importante en el Barça y cuando juega es muy vistoso y da buenas puntuaciones. ¿A quién sí podemos vender? A Oriol Romeu. Si ya de por sí es un jugador que entraba y salía, es un jugador que tampoco acababa de puntuar con un techo muy alto, si el otro día es suplente y además hay una aparición como la de Fermín, pues ya es una competencia más que se suma al medio del campo. Entonces, al precio que tiene Oriol Romeu en Fantasy, le podemos dar boleto. Pasamos con el Sevilla. Tenemos que comprar a Sou. Por fin, un jugador del conjunto hispalense se asienta en el medio del campo, puntuaciones muy regulares, un jugador que parece que seguramente con alguna rotación, porque hay muchos jugadores, está Jordan, Rakitic, ya veremos Sumaré cuando vaya entrando, Fernando, pero yo creo que Sou ahora mismo es el número uno, es el más importante, está puntuando muy bien y ojo, también es un jugador que está aportando en varias facetas. Me gusta, chollo al que podemos ir a por él y comprarlo sin duda. Jugador a mantener del Sevilla, Loïc Baldé.
Sí que es cierto que la defensa del Sevilla ha dejado dudas, pero ya viene encadenando buenos partidos. El otro día no fue puerta cero en el Camp Nou en Montjuic por ese gol en propia puerta de Sergio Ramos, pero aún así Badé hizo buenas puntuaciones y Badé es un jugador que es muy regular y si lo tenemos en nuestras plantillas podemos mantener sin problemas. ¿Y a quién tenemos que vender? Sergio Ramos. Sé que esto puede generar alguna polémica, pero ya digo, vamos a tener cuidado. Si hicimos una inversión muy fuerte por él, si lo tenemos muy protegido, calma. No hace falta precipitarse y vender a Ramos. Pero si es un jugador que lo compramos por un precio asumible, que está ocupando una parte de presupuesto importante en nuestras plantillas, hay unos condicionantes que paso a explicar que me hacen tener cuidado con él. El hecho de la Champions en el Sevilla a mí me da miedo. Ahora vamos a ver el Sevilla que va a tener enfrentamientos en los que se va a jugar la vida en Europa y luego no la tembla del pulso a Mendilibar en hacer rotaciones. Te puedes encontrar en un partido de Liga que Ramos se queda fuera de la convocatoria, nunca sabes si es una molestia, si es un descanso, si no es una rotación programada. Está Gudel, que es un suplente de garantías. Entonces Ramos me da miedo para los partidos de Liga. Eso quiere decir que esa incertidumbre a mí no me hace gracia. El no saber cuándo va a rotar y cuándo no. En un jugador en el que me he dejado una pasta importante, no me hace gracia. Entonces, si recibimos buena oferta por Ramos, lo podemos vender. Si algún rival de nuestra liga nos hace una oferta por Ramos por encima de su precio, podemos considerarla. Hay un cierto riesgo porque al final es un jugador que si juega va a rendir bien. Pero a mí me da bastante miedo al precio que tiene. Pasamos al Villarreal. Nunca pensé que iba a decir esto, pero hay que fichar a Jorgensen. El portero del Villarreal ahora mismo se convierte en un chollo, uno de los mejores porteros a fichar si no tiene guardameta en Fantasy. Yo creo que ha encontrado la confianza, que es lo que le faltaba a este portero. Le ha venido muy bien el cambio de entrenador, a Jorgensen sí, es uno de los que se han potenciado. El tema de salir jugando con mucho riesgo desde atrás yo creo que no se adaptaba muy bien, sobre todo a su estado de nervios. Y ahora es un jugador que ya ha tenido esa actuación que yo creo que le da estabilidad, ya se siente titular no solo porque es una apuesta de club, sino también porque está haciendo merecimientos para ello. El partido que hizo en Getafe es el de su consagración. Va a seguir teniendo fallitos, pero es un portero que también está haciendo paradas. Entonces vamos a empezar a confiar en Jorgensen para ficharlo sin miedo. Había un miedo a principio de temporada, hay un miedo porque el Villarreal es un equipo que pese a la última portería cero sigue dejando dudas en defensa, pero Jorgensen yo creo que está empezando a puntuar de forma estable. Podemos ir a por él. ¿A quién mantenemos? A Pedraza. Está la alternancia con Alberto Moreno, pero yo creo que Pedraza está por delante. Es el jugador, sobre todo en los partidos de casa, es muy vistoso, siempre ataca. Los equipos rivales, de hecho, ya empiezan a planificar la estrategia para frenarle en sus acometidas. Es uno de los laterales ofensivos con más incidencia de la liga y aunque también tiene unos condicionantes que me dan un poco de pereza, pero el calendario. Aquí os digo que a veces también a la hora de hacer estrategia de mercado yo me baso en calendario. El calendario próximo del Villarreal, os haré vídeo de calendario próximamente, pero es uno de los mejores. Entonces un jugador como Pedraza me va a venir muy bien al precio que tiene, aunque a lo mejor esta semana no nos ha dado una buena puntuación y aunque tiene esa competencia de Alberto Moreno que nos va a hacer alinearle con algo de miedo, pero yo creo que compensa y van a ser rotaciones anunciadas. Al haber Europa, si no juega el jueves vamos a saber que juega domingo y lo podemos alinear. Y si en alguna ocasión en Europa League juega Pedraza, pues no arriesgamos con él. Pero yo no me precipitaría en la venta. Y sí que hay que vender a Baena. Me da pena por lo mismo argumento. Yo a Baena lo tenía en varias ligas por el tema de calendario, me parecía una de las mejores opciones en las próximas jornadas, pero claro, se le cortocircuita el cable, expulsión, nos hace un negativo y además no sabemos a qué sanción se va a exponer. Puede ser un partido, lo más normal es que sean dos. Entonces, el bajón que va a pegar a nivel de revalorización, unido a que no vamos a poder disponer de él y a que es un jugador que está ocupando una parte importante de nuestro presupuesto, desgraciadamente hay que despedirse de Baena a pesar de que era una buena opción estas jornadas. Pasamos al Getafe. Un equipo que siempre es complicado abordar una compra, pero yo creo que el jugador más estable es Diego Rico y lo ha demostrado en estas jornadas. Es el único que no ha rotado, prácticamente lo ha jugado todo, está rindiendo a nivel estadístico, está dando asistencias, el equipo lo busca, el equipo ataca por esa banda y Diego Rico me parece que es la mejor opción a fichar ahora mismo en el Getafe. Mantener a Arambarri. ¿Por qué digo Arambarri? Si lo habéis aguantado hasta aquí, si a estas alturas de la película, con lo que ha costado, habéis tenido a Arambarri, puede empezar a puntuar de forma sostenible. Ha jugado 2 partidos de forma consecutiva, miércoles y fin de semana, y no se ha resentido de sus lesiones, lo ha podido mantener bien. Todavía no tiene ese nivel excelso del Arambarri que conocíamos, pero el calendario del Getafe pronto se suaviza y Arambarri es un jugador que yo no me precipitaría a la hora de venderlo. A quien sí que hay que vender, a los centrales, y el otro día también lo comentaba por Twitter, voy perdidísimo.
Está rotando mucho Bordalás en la zona de centrales y es una zona donde los entrenadores no suelen hacer rotaciones o suelen minimizarlas mucho, pero es que hemos visto aparecer a Alderete, a Duarte, a Gastón, a Mitrovic, ayer no lo hemos visto de lateral, lo hemos visto de centrocampista, vamos perdidísimos. Entonces, ¿eso qué genera? Dudas, confusión, no saber quién va a jugar, quién no. Entonces, no quiero centrales del Getafe en mi equipo. Pasamos al Mallorca. Aquí es muy fácil, aquí cualquiera, un niño de parvulario podría decirte a quién comprar, el Pirata. Es un jugador que viene en racha, un jugador que ahora mismo convierte en oro todo lo que toca. Es cierto, me acuerdo en el último vídeo de mercado que hice, era un jugador que había que aconsejar su venta, pero ya dije que va a aparecer, porque este jugador no era normal, fallando penalti, fallando ocasiones, totalmente peleado con el gol. En cuanto ha encontrado la racha, Muriqui es un jugador que rinde a la perfección, entonces hay que ir a por él, hay que ir a comprarlo y este es el momento. Mantener a Darder. También una opción de riesgo, porque no le acabo de ver del todo entonado. No veo al mejor Darder en base a la referencia que tenemos de él. Sabemos que es un jugador al que le sobra calidad, que tiene mucho más. No lo está demostrando del todo, al menos la impresión cuando ve los partidos del Mallorca, pero las puntuaciones están siendo muy decentes. Y eso a mí me hace concluir, si lejos de su mejor versión está puntuando bien, cuando se conecte de verdad, cuando acabe de adaptarse, Darder va a dar mucho a este Mallorca. Y ahora también es otro equipo como el Getafe. El calendario ha sido complicado, pero ahora se suaviza. Hay partidos de casa en los que Darder puede ser importante. Entonces yo sé que está carete. No sé en qué juego jugáis, en algunos más caro que en otro, pero Darder cuesta un dinero. Pero si lo tenemos ya en nuestra plantilla, yo no me precipitaba. Al que sí podemos vender es a Morlanes. Morlanes es un jugador que con la irrupción de Antonio Sánchez, yo creo que ha bajado todavía más en el escalafón, que volverá a tener protagonismo, pero es un jugador ya de por sí un poco random, que era guadianesco, entraba y salía de los 11, ahora ya me parece que ha perdido el poco protagonismo que tenía y no me interesa tenerlo ni siquiera como parche. Vamos con el Rayo. Compramos a Álvaro García, es de lo poquito que podemos comprar del Rayo, es lo más estable y yo creo que es una compra asegurada. Mantenemos a Valentín. El otro día fue suplente, pero yo no me pondría nervioso porque realmente el equipo lo echó de menos. Es un jugador ahora mismo indispensable, es el motor del centro del campo y es el jugador del que Francisco no puede prescindir. Y cuando lo hizo, se encontró con que iba por detrás en el marcador y tuvo que tirar de él. Entonces, a pesar de que nos hemos comido una puntuación mala y una suplencia, pero es cuestión de los 3 partidos en una semana. No nos ponemos nerviosos. Valentín es un jugador que por calidad-precio siempre es recomendable. Y la venta, otra venta polémica, como la de Sergio Ramos, otra venta que hay que argumentar. Isi Palazón, no es el Isi de otras temporadas, eso salta a la vista, que tiene sus partidos en los que puede rendir porque tiene balón parado, tira los penaltis, pero no tiene esa consistencia y además se le nota que detrás le están apretando otros jugadores, competencia que otro año no tenía, de frutos, puede aparecer en cualquier momento, está siendo sustituido y Isi ya había alcanzado un precio que yo creo que no nos interesa tenerlo en nuestros equipos a corto plazo, por tanto, venta de Isiño Palazón. Vamos con el Madrid, a ver qué podemos rascar por aquí. Yo creo que hay que comprar a Camavinga. Camavinga es un jugador que no nos estaba dando del todo puntuaciones muy regulares esta temporada, pero el otro día ya demostró Camavinga que es un jugador, sobre todo en modos de puntuación basados en cronistas, que cuando tiene su partido luce muchísimo. En Girona fue una verdadera masterclass y ahora que gana en polivalencia, Camavinga va a rotar menos, porque cuando no juegue de lateral, jugará de centrocampista, pero va a ser un jugador muy utilizado, un jugador que otra vez va a ser comodín y eso en Fantasy yo creo que le da un plus, un jugador que podemos fichar, al menos más interesante que hasta hace unos días. ¿A quién mantener? Y aquí tengo que desdecirme, porque al final también os lo digo respecto a este vídeo, las recomendaciones que puedo dar este vídeo pueden cambiar a cortísimo plazo, porque el Fantasy es muy vivo. El Fantasy se actualiza al día y los que ahora a lo mejor son compras, mañana pueden ser ventas y podemos arrepentirnos. Seguro que cometemos errores. Para mí, personalmente, ha sido un error a todos los que os haya recomendado vender a Joselu. Realmente ha sido algo precipitado. Aún así, ¿Joselu va a ser suplente? Sí, tenemos que valorar todo a la hora de mantenerlo. Joselu mayoritariamente va a ser suplente porque en la delantera va a ser Vinicius, Rodrigo en la mayoría de partidos. Pero entre que el Madrid tiene Champions, entre que Joselu se ha ganado la confianza de Ancelotti, los números están ahí, siempre va a tener sus minutos, siempre los va a poder aprovechar, el equipo ya está aprendiendo a encontrarle y él está demostrando que está muy comprometido. Entonces Joselu, si ya lo hemos fichado, yo no me precipitaría. Sé que a algunos les he recomendado la venta después de la vuelta de Vinicius, va a bajar su rol,
pero aún así creo que es un jugador que puede seguir siendo muy útil también a nivel fantasy. Ojo, calma, al menos vamos a ver, a esperar a Joselu a que acabe esta racha antes de venderlo. Y las ventas en el Madrid, lateral izquierdo, Mendy y Fran García. Si hablábamos de la polivalencia de Camavinga, hay dos claros damnificados. Es muy raro tener en tu plantilla sanos, disponibles a dos laterales puros, como son Mendy y Fran García, y que en el partido que te juegas el liderato no pongas a ninguno porque no confías en ellos. Es muy duro el mensaje que mandas. Es muy duro a nivel de planificación, pero claro, a nivel fantasy, el tener laterales que ya de por sí tienen la competencia de ser dos y no saber quién va a jugar, si se le suma la competencia de Camavinga, Mendy y Fran García, ahora mismo lejos de mi equipo. Pasamos al Girona, jugador que podemos comprar después de una derrota 0-3 tan dramática. El Girona es un equipo sobre el que hacer una reflexión. Sobre todo es un equipo en el que yo creo que hay que imitar a la cautela. Es un equipo que nos ha dado muchas alegrías, ahora ha tenido una mala jornada, tarde o temprano iba a llegar, entonces ahora hay que tener calma fantasy con el Girona y quiero una muestra más larga de que van a llegar malos resultados. Con un mal partido yo todavía no voy a empezar a vender a lo loco jugadores del Girona. Y ahora voy a decir en qué zonas quiero vender. ¿A qué quiero comprar es a Couto? Lo argumento. Es cierto que tiene la competencia de Arnau, pero con la lesión de Sigankov, unido al mal nivel que está dando también el ucraniano, Couto creo que es un jugador que puede jugar en varios sistemas, tanto de lateral como en defensa de 5 como carrilero, puede incluso jugar de extremo, en la posición que normalmente ocupa Sigankov, y es un jugador que tiene la confianza de Mitchell, es un jugador que veo muy bien, es un jugador que tiene un precio bajo en fantasy, es decir, el riesgo que tomamos en la inversión es muy reducido, y del Girona ahora mismo me parece lo mejor a lo que podemos aspirar, porque el resto de jugadores sí han ido mucho de precio. Recomendar compras en el Girona me cuesta por el precio que han alcanzado y merecidamente algunos jugadores. A la hora de mantener, ya digo, no quiero decir ningún nombre propio, porque creo que todos en mediocentro y ataque se puede tener paciencia con el Girona. En general, los teóricamente titulares, los Yangel Herrera, los Iván Martín, los Ali García, los Savio, los Dobbik, me parecen jugadores que podemos mantener tranquilamente. Hay que vender a Sigankov, pero bueno, eso no hace falta que os lo diga, porque al final es un jugador que viene de lesión y tiene un mal rendimiento, pero al resto, calma. Otra cosa es zona defensiva y defensa, y vamos a las ventas, sobre todo los laterales. Si antes he salvado a Couto por esa posibilidad de que puede actuar en diversas posiciones y por su bajo precio, pero yo creo que Miguel Gutiérrez, yo creo que Arnau son jugadores que ya me empiezan a dar miedo. El precio que habían empezado a alcanzar y ahora no tener garantizada su titularidad, con la opción de que Blin pueda jugar de lateral izquierdo, con la opción de que Couto salga de lateral derecho, me empieza a dar miedo. Unido a que el Girona está encajando goles, que eso defensivamente resta, a mí me hace pensar que defensores del Girona podemos empezar a vender alguno, y vamos a empezar por los laterales. Son los jugadores que primero tenemos que despedirnos de ellos. Con los centrales puedo tener un poco de cautela, sobre todo David López, que es un seguro de vida. Eric García todavía no alcanzó un precio tan elevado. Blin, pese a su mal partido contra el Madrid, me gusta, pero los laterales yo ya iría vendiendo. Y vamos a la Real Sociedad. Después de partidazo, pues qué voy a decir, podéis aspirar a comprar a cualquiera. Yo, por quedarme con uno, Brais Méndez. Me parece que Brais es un jugador de esos que hay que aprovechar su estado de inspiración. Y ahora mismo es un jugador muy inspirado y es un jugador que todo rema a favor. Entonces vamos a aprovecharnos, vamos a subirnos a su ola positiva, que no sabemos cuánto va a llegar. Recomiendo ir a por Brais Méndez. Jugador que debemos mantener, Mikel Oyarzabal. A pesar de su suplencia, es verdad que eso a nivel fantasy no gusta, que un jugador tan caro pueda ser suplente en cualquier partido, que tenga Champions y pueda rotar. No acaba de convencernos, pero está rindiendo, el jugador está respondiendo, a nivel de goles está empezando a ver portería, parece que mejora su rendimiento, tiene el extra de los lanzamientos del penalti, entonces yo aguantaría con Oyarzabal. Puedo tener calma con él porque no creo que vaya a bajar en cuanto a revalorización después de sus últimas actuaciones, a pesar de la última suplencia. Calma. Y a los que sí hay que vender es a los laterales izquierdos. Puedes aguantar ahora un poco con Ayem Muñoz después del parte médico de Tierney, pero son dos jugadores que yo creo que se van a repartir muchos minutos. Cuando estén ambos, el titular va a ser Tierney, pero va a haber mucha rotación, va a haber muchos cambios a mitad de partido, nunca sabiendo en los minutos. Entonces, de lo poco que podemos vender, porque la Real, ya digo, en su estado de forma actual, equipo muy recomendable. Y pasamos a hablar del damnificado en el Derbi Vasco, el Athletic Club, que pasa todo lo contrario. Aquí muchos jugadores por mercado, por línea de revalorización podríamos vender, pero ojo, semana que viene, primer partido de la jornada, Athletic Club Almería. Entonces, calma. Es el equipo que hay que mantener por antonomasia. No vendemos a nadie del Athletic Club
al menos hasta después del próximo partido. Yo sé que ha sido un mazazo, que las puntuaciones han sido pésimas, que nos hemos decepcionado con jugadores como Vesga, con jugadores como Unai Simón. Nos han dado muchos puntos y ahora estamos en un limbo que no sabemos qué hacer con ellos. Pues tranquilidad. Contra la Almería en casa, ya hemos visto la Almería esta jornada, es un coladero, es un equipo que se le hace daño con facilidad. Y el partido de viernes, abre jornada, vamos a saber la alineación. Entonces, cualquier jugador del Athletic Club lo guardamos. ¿Qué es titular? Lo alineamos tranquilamente el viernes. ¿Que no? Pues vemos cómo va el partido y si la cosa no fluye, venta. Pero de momento, paciencia. ¿A quién hay que comprar? Nico Williams. Es el jugador que hay que comprar. Yo creo que precipitado ponerle de titular el otro día, me parece un poco negligente. Toda la gestión en general de Valverde del derbi no me ha gustado. Yo creo que hay que apuntarle como responsable. Le entró la psicosis de poder perder la intersemanal. Como ha administrado los minutos de su plantilla en comparación con Imanol Alguacil, hacía anunciar que el partido, el derbi, iba a pasar lo que al final acaba pasando, que a lo mejor hubiera pasado igualmente haciendo rotaciones entre semana, pero yo creo que se equivocó y además se equivocó doblemente metiendo a Nico directamente llegando de lesión cuando Berenguer estaba con una buena versión. En fin, más allá de eso, Nico Williams va a ser buena opción fantasy después de la lesión y si no hay recaídas hay que comprarle. Mantener, como digo, cualquiera me vale del Athletic Club. Y ventas, ya digo, aplazamos todas las ventas del Athletic Club. No nos ponemos nerviosos con ningún jugador. Y después de la próxima jornada decidimos. Almería. El Almería es un poco drama por la lesión de Luis Suárez y por las rotaciones que hubo el otro día, por no saber qué entrenador hay, entonces sobre todo ir con mucha cautela. Entonces las compras, vamos con Ramazzani. Después de dar 3 asistencias, es un jugador que estadísticamente cumple. A mí lo que me gusta de Ramazzani es que el problema es que no siempre va a ser titular porque tiene competencia, pero que siempre luce, siempre hace algo normalmente cuando sale y puede salvar la puntuación y siempre suele tener minutos. Entonces, después de la actuación que ha tenido, lo más fácil, la compra más fácil es Ramazzani en el Almería. Mantener, con dudas también, Arribas. Es un jugador en el que yo confío, creo que es un jugador que va a tirar del carro. Si quiere tener mínimas opciones de salvarse en Almería, Arribas tiene que ser un hombre importante. Ha sido suplente y no es la primera vez, eso nos hace desconfiar, pero yo creo que no nos tenemos que precipitar. Entiendo en algunos contextos que se pueda llegar a realizar una venta de Arribas, pero siempre con mucha cautela, porque creo que es un jugador que sigue siendo recomendable en Fantasy y sigue habiendo cosas que podemos sacar de él y creo que tiene margen de mejora. Ventas, pues yo creo que hay muchas en la Almería, los Robertones, los Montes, en zona defensiva podemos vender a cualquiera, en portería, pero imagino que ya lo habéis hecho. Entonces voy a dejar un nombre que es en Barba, creo que es un jugador que si recomendamos comprar a Ramazzani hay que recomendar vender a en Barba, porque es que su competencia es más directa. Entonces yo confío mucho más en Ramazzani, creo que en Barba viene más en una cuesta hacia abajo de su rendimiento y aunque pueda tener algún partido bueno, pero creo que van a ser los mínimos y si lo vendemos no nos vamos a arrepentir. Pasamos al otro equipo dramático, el Granada. El Granada, la venta clara es la de Brian Zaragoza. En algún momento nos temimos que pueda haber baches de rendimiento, eso puede volver a pasar. Con Brian nos pasará que hay un par de partidos que no sean del todo buenos, del todo brillantes, del todo determinantes, que eso le procure algún banquillazo, porque con este tipo de jugadores los entrenadores muchas veces actúan así y además el Granada tiene buenos jugadores de banda para en cualquier momento dejar a Brian como revulsivo, que también tiene el perfil perfecto para ser revulsivo, pero ahora mismo tuve los partidos del Granada y lo que te genera este tío hay que aprovecharlo. Entonces vamos a comprar a Brian Zaragoza, porque es que la puntuación que puede alcanzar en cualquier partido siempre lo quiero en mi equipo, entonces vamos a intentar comprarlo. Mantener con dudas también, porque es un jugador que físicamente no está muy allá, pero es Uzuni. Después del gol que marcó el otro día, el empate a 3 en Almería, con el extra que tiene de lanzar penaltis, una lástima que le evitaran 2 penaltis a favor de la Granada y no estuviera Uzuni en el campo, una lástima porque precisamente los que han invertido en Uzuni esperaban ese tipo de momentos, pero cuando llegó no estaba Uzuni en el campo, pero bueno, luego salió y arregló y con creces su tarjeta estadística. Entonces vamos a mantener a Uzuni porque yo creo que es indiscutible en este equipo y el Granada es un equipo en el que si por algo hay que apostar es por los ataques. Entonces Uzuni yo creo que podemos no precipitarnos porque tampoco creo que se vaya a depreciar después de su buen partido y de su gol. Y otro jugador que podemos debatir es Gumbau, porque a mí me gusta, la verdad que me duele recomendar la venta de Gumbau, pero yo creo que ya tenemos una muestra de casi una decena de jornadas y no despega estadísticamente Gumbau. Y no tiene ya tanto que ver con que el Granada va a la deriva, es un jugador que a pesar de ser titular indiscutible, por ahí no me da miedo,
pero no termina de ser el Gumbau que estadísticamente era un seguro de vida. Es más, está empezando a restar en algunas facetas estadísticas. Me da miedo recomendar la venta porque de esos es como Muriqi. Muriqui lo recomendamos vender y el tío espabiló. Y con Gumbau puede pasar lo mismo. Te puede encadenar esos 2 golitos de fuera del área, esas 3 asistencias, ese partido en el que te mete varios balones al área y hace una gran puntuación. Entonces, quiero ir con pies de plomo, pero realmente ha llegado un momento en el que entiendo que se agote la paciencia con Gumbau. En el Alavés, otro equipo que viene de un bache, de varios malos resultados, y aquí va a costar rascar. En compras yo la tengo clara, es Alex Sola. Me parece que es un jugador que va a ser muy importante, que ya lo es de hecho para Luis García, que en la posición que tiene a nivel fantasy, ya lo he dicho varias veces, siendo extremo y actuando como lateral en los fantasies es un extra. También es un extra negativo cuando el Alavés encaja goles porque le resta, pero yo creo que a la larga nos va a compensar esa situación. Y es un jugador que tú lo ves jugar y tienes esa sensación de peligro, esa presencia continua, esa necesidad de que le busquen sus compañeros, que el Alavés es un equipo un poco perezoso ofensivamente porque no termina de despegar en cuanto a puntuaciones, está ahí abajo, es un equipo que va a sufrir, pero solo me parece una apuesta que podemos hacer en esta época de vacas flacas. Mantener, aquí me cuesta porque realmente cuando recomiendo a Guevara, que es el jugador que voy a mantener, es como parche, o sea, recomiendo mantener como parche, tiene un precio bajo y es un jugador que ha demostrado que en jerarquía está por encima del resto en el medio del campo. Es un jugador que sobre todo nos da seguridad de que va a jugar, tiene un rendimiento más o menos lineal y como parche siempre nos puede servir, que no digo que vaya a ser la panacea y que debamos mantenerlo con las expectativas muy altas, pero es un jugador que venderlo nunca es necesario porque siempre nos puede salvar de más de un apaño. Y otra venta dolorosa, otra venta que podemos debatir es la de Luis Rioja. Por lo mismo, porque en cualquier momento puede aparecer, porque este jugador tiene dentro el fútbol y el Alavés, si se quiere salvar, va a tener que ser con Rioja tirando del carro, pero hay varias cosas que me hacen desconfiar. Una de ellas es la dinámica del propio Rioja, el rendimiento, las puntuaciones recientes, otra la dinámica del Alavés y la aparición de Hagi. Me parece que le ha quitado también parte del balón parado y eso pues no hace gracia, por ahí le resta. Entonces Rioja es un jugador que ya se había revalorizado bastante y yo creo que ha llegado el momento de venderlo y así eso plantearnos su recompra más adelante. Vamos a pasar a Osasuna. La compra también tiene su miga. Nunca pensé que iba a recomendar comprar a un portero de Osasuna, pero os recomiendo ir a por Sergio Herrera. Lo tengo también en algunas ligas y es un portero que con el miedo a la rotación que siempre podemos tener, me parece que se consagró con el partido contra el Alavés. Realmente fue una victoria que puede parecer cómoda, pero Sergio Herrera ahí puede ponerse medallas porque tuvo mucho que ver, un auténtico partidazo. Yo no me preocuparía por la sustitución porque creo que fue más una subida de gemelos y aunque siempre vamos a tener la amenaza de Aitor, pero yo creo que ya, salvo que haya próximas intersemanales, con Herrera podemos ir tranquilos y al precio que tiene podemos ficharle, porque creo que va a tener revalorización, creo que va a jugar con asiduidad. Obviamente, si tenemos un portero titular de garantías, no lo vamos a vender para ir a por Herrera, que siempre tiene esas incógnitas, pero de Osasuna es un jugador que ahora mismo me convence bastante. La verdad que para mí es un comodín, siempre lo recomiendo, pero es que es el más confiable, es Aimar Oroz, porque Aimar Oroz siempre suele jugar, suele puntuar bien en las buenas y en las malas, en las rotaciones es el que menos rota, es el que tiene un menos sustituto natural en su posición, es el más joven, es el jugador con mayor proyección y es el jugador que si lo tengo yo no me precipitaría a la hora de vender. Y al que sí que hay que vender, desgraciadamente, a ver, imagino, no te cubro América, ya lo habréis hecho, es Moi Gómez, con una lesión reciente que le ha hecho perderse partidos, el bajón de importancia que ha dado, es un jugador que a mí me gusta, es un jugador que yo no acabo de entender que haya bajado su rol, creo que acabará volviendo a ser necesario esta temporada en Osasuna, pero de momento no lo quiero en mi equipo porque hay mucha incertidumbre con él. Venta de Moi Gómez. Vamos a pasar a hablar del Betis, un Betis que por fin ha llegado el buen resultado, la buena puntuación de muchos jugadores que estaban algo atascados y recomiendo la compra de Marroca. Ha pasado ya por su H la semana en la que ha rotado, es un jugador, no va a tener grandes techos de puntuación, al final el gol que consiguió ayer es más excepción que regla, pero aún así me parece que es muy confiable para Pellegrini. Los que tenéis miedo con él por el tema de William Carballo, yo creo que podéis estar tranquilos, creo que las rotaciones de Marroca van a ser pocas y las que van a ser sobre todo en Europa y que es compatible con William Carballo, que puede jugar en posiciones más adelantadas. Entonces me parece el centrocampista más fiable del Betis. Si lo que queréis son puntuaciones extraordinarias, a lo mejor no es la mejor compra, pero si queréis seguridad,
un jugador valor seguro, Marroca es vuestra opción. Y ahora sí que quiero abrir un debate sobre jugadores a mantener o vender. Voy a hablar de 3 nombres y los 3 coincido en que podemos mantener. Que cualquiera de ellos, si estuvierais debatiendo conmigo, entendería argumentos que también harían comprensible su venta, porque son 3 jugadores que están siendo algo intermitentes y que no están rindiendo a lo mejor como venían haciendo, pero es que a veces eso pasa en Fantasy, son jugadores a los que tener una estabilidad es lo más difícil. Hablo de Isco, de Abde y de Ayoce. Ayer llegó el gol de Abde. Abde podía ser la venta más clara, pero claro, con el gol de ayer ponemos el pause, vamos a esperar, vamos a tener paciencia, es un fichaje, una inversión importante. El propio jugador y el propio club hicieron una inversión doble para que Abde acabara en el Betis. Entonces, tirar ya todo por tierra porque no está acabando de adaptarse, porque ahora ha habido la irrupción de un chaval que ha tirado la puerta abajo, me parece precipitar o vender a Abde. Otra cosa hubiera sido sin el gol de ayer, ya digo, en el Fantasy un poco somos ventajistas, vamos a mantener a Abde. Lo mismo con Isco. Muchas preguntas, muchos managers ya preguntan por Isco, pero ayer de otra asistencia. Es un jugador que tiene la máxima confianza de su entrenador, es un jugador que no está rotando. Que ahora cuando venga Fekir la cosa puede llegar a cambiar, no lo sé, creo que son muy compatibles. Creo que este Betis gira alrededor de Isco. Entonces yo creo que hay que mantenerlo, que ya se nos ha ido de precio, que su venta a lo mejor nos podría permitir afrontar otras compras, que en algunos escenarios a lo mejor no es descartable, pero a grandes rasgos, si la pregunta es vender o no, o vender o mantener, la respuesta es mantener. Y otra opción es Ayoce. Tampoco está con las puntuaciones del todo altas, no está logrando grandes puntuaciones, que sí, que más o menos siempre cumple, que aunque no haya gol y asistencia de Ayoce, siempre más o menos rasca algo y puntúa en positivo. Pero claro, es un jugador que ya ha alcanzado un precio esta temporada que ya no es tan sorpresa como la pasada cuando llegó en el mercado de invierno, y si no nos rinde al nivel de marcar al menos un gol cada 2 partidos y de vez en cuando nos da una alegría en forma de gol o asistencia, pues surgen las alarmas. Vamos a mantener. Por lo mismo que Isco, porque yo creo que es muy polivalente, puede jugar en banda, en punta, es de los que menos rota y por eso, porque es un cumplidor. Pero, ojito, son 3 jugadores que yo de momento voy a apostar por mantener. Voy a ser un poco cauto, un poco de paciencia, pero los 3 están al filo del precipicio. Vamos con el Valencia, uno de los equipos más dramáticos. Voy a dejar vacío el apartado de compras porque es que no se me ocurre. Imagino que los que ya comprasteis a Javi Guerra, a Pepe Lu, que es de lo poco recomendable, pues ya los tenéis en vuestro equipo. Tampoco, si no los tenéis, afrontar la compra ahora no es el mejor momento del Valencia. Con una plantilla tan justa, viniendo de un mal resultado y un equipo cogido con pinzas y que ahora mismo está muy fatigado, me parece que yo tendría cautela en las próximas jornadas y en el parón con el Valencia. Mantener, pues lo poquito que podría mantener yo creo que es Pepe Lu, porque por stats es el jugador más fiable, que salvo derrotas muy duras o estrepitosas como pudiera ser la de ayer, es un cumplidor y es que además este jugador no descansa, que eso le puede llegar a afectar al rendimiento, pero ahora que ya ha pasado la intersemanal, Pepe Lu debe recuperar esa estabilidad que nos tranquiliza en Fantasy, y yo si ya lo tengo en mi equipo creo que al final a la larga es valor seguro. Y venta Diacabí, entre que está lesionado, la lesión pinta mal y que el Valencia defensivamente está teniendo una versión dudosa en los últimos partidos, es venta clara, que podría haber muchos más y muchos jugadores vendibles en el Valencia, sobre todo de la zona defensiva, también en ofensiva, 2 partidos consecutivos sin marcar, este equipo se está atascando. Podríamos hablar y debatir sobre muchos jugadores, pero de momento solo voy a apuntar el nombre de Diacabí. Pasamos al Atlético de Madrid. Compra Nahuel Molina. También había mucho nerviosismo con este jugador porque había sido sustituido alrededor del minuto 60 en los 2 últimos partidos, y eso claro genera dudas en el manager. Unido a que tiene ahí a Azpilicueta, una competencia que otro año no tenía, nos genera esas dudas. Yo creo que al final se debe que es un jugador que Simeone da tanta importancia que lo quiere proteger. Entonces, Nahuel Molina, entre que ha tenido lesiones, todavía no, a lo mejor no ha alcanzado el tono físico 100%, y eso hace que le exige mucho y que al minuto 60 está llegando bastante cansado y le está rotando de esta forma. Simeone a veces rota así, en lugar de cambiar de inicio, pues en el descanso, en el minuto 60, pues te hace algún cambio y a veces nuestros jugadores se ven afectados, pero yo creo que es compra, más que venta me parece compra. Ayer marcó, nos tranquilizó a todos y de cara al futuro va a ser un jugador muy importante. ¿Qué pasa? Que el año pasado, cuando llegó la irrupción de Nahuel Molina, el Atlético de Madrid solo jugaba en la Liga, entonces este jugador estaba fresco como una lechuga y este jugador era una moto. Ahora con Champions y Liga, pues nos vamos a llegar a algún disgusto con Nahuel Molina. Aún así, no nos precipitemos, no vendamos. Es un jugador que aporta mucho defensivamente y ofensivamente. Es un pilar de este Atlético de Madrid. Si yo puedo, lo compro. Mantener Jiménez. Ayer suplente. Es una suplencia entendible, justificable, porque
teniendo en cuenta su historial de lesiones, Jiménez ahora mismo hay que cuidarlo, porque Xavi también renqueante, le necesita además, es que ha demostrado en los últimos partidos, sobre todo contra el Real Madrid, que Jiménez cuando está bien es un jugador fundamental. Entonces, que nos ha dejado ayer con una puntuación discreta porque salió desde el banquillo, bueno, lo podemos asumir porque lo compramos a un precio bajo debido a su inactividad reciente y ahora podemos mantenerlo perfectamente porque se supone que a la larga va a ser capitán general hasta que se vuelva a lesionar, que ese momento llegará, pero ahí ya volveremos a debatir. De momento mantenemos. Y venta, no quiero vender a nadie del Atlético de Madrid. El motivo, porque son un equipo muy fiable, un equipo que está dando buenas puntuaciones y que además están jugando prácticamente los mismos porque no hay más. O sea, son los 11 disponibles más 2 o 3 jugadores de rotación que van entrando. Entonces, jugadores del Atlético de Madrid que tengamos, no creo que haya necesidad de vender a ninguno. Y pasamos al Cádiz, jugador que hay que comprar. A mí me tiene enamorado. Habría varias opciones porque el Cádiz siempre es un equipo que podemos tener jugadores porque suelen cumplir bien hasta en los escenarios más negativos como era ayer el Metropolitano, pero al final el Cádiz, sus jugadores cumplen y sobre todo el Ledesma. Ha llegado ya a un nivel este portero, sobre todo si jugáis a modo de cronistas, con picas. Este jugador rara vez va a bajar de las 2 picas. Seguramente la jornada o 2 jornadas esas que siempre tiene de fallos groseros, pero quitando esa, ayer casi de una asistencia, le mete 3 goles pero salva otros tantos y siempre está luciendo. El Cádiz, Ledesma es medio Cádiz. Entonces, si puedo ir a un portero, Ledesma más seguridad. Mantener o vender. Aquí voy a traer 2 jugadores que yo creo que están en una posición similar y voy a argumentar por qué uno considero que debemos aguantar y por qué otro podemos vender. Voy a hablar de mantener a Chris Ramos. Me parece que es el jugador más fiable de arriba, en el que más confía Sergio, sobre todo en los partidos de fuera es indispensable, porque le aporta esa velocidad, ese juego al espacio, esas contras, esa potencia, ayer da esa asistencia. Es un jugador que cada vez es más vital, cada vez es más importante y es un jugador que si lo tenemos no hay ningún motivo para vender porque apenas va a rotar. El que sí podemos vender, Roger. ¿Por qué lo argumento? Si en teoría es la pareja de Chris Ramos en ataque. Por un lado, Chris Ramos va a rotar menos porque es más polivalente, puede jugar tanto en banda izquierda como en punta y se va a ver menos amenazado por la competencia que hay mucha. Roger tiene mucha competencia, ya ha vuelto Guardiola. Está Maxi Gómez. Entonces, ayer el gol, la verdad que tranquilizó mucho a los que todavía tuvieran a Roger. Es un gol que necesitaba y yo creo que va a ser el teórico titular. Pero claro, siempre la amenaza de sustitución pronto para que entre un Guardiola, para que entre un Maxi o en cualquier partido se te puede caer. Yo creo que el miedo ese existe. Entonces yo creo que después del gol de ayer es el mejor momento para, entre comillas, engañar a alguien de nuestra liga. Oye, ¿qué te parece Roger? Viene de marcar, se va a revalorizar. Se lo encasquetamos por un sobreprecio y nosotros nos quitamos el quebradero de cabeza. Que a lo mejor le sale bien y Roger ahora, oye, ha destapado la maldición y ahora coge la racha. Pero no lo veo. Es un jugador que creo que más hará puntuaciones irregulares. Entonces lo podemos vender. Y hasta aquí el vídeo de economía. Si habéis contado, ahora diréis, faltan equipos. Falta el Celta y la Unión Deportiva Las Palmas. Que al final, como son los equipos de lunes, cuando estoy grabando este vídeo todavía no han jugado. Entonces lanzarme a aventurar nombres, posibles compras, ventas, jugadores a mantener, me parece precipitado. ¿Qué pasa? Si tenéis jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas o del Celta, podéis dejar en comentarios y analizamos una vez pasado el partido cuál es la mejor opción, si hay que tener paciencia o podemos activar el botón de venta. Más vídeos esta semana. Quiero traer Chollos Fantasy, quiero traer previa de la próxima jornada, quiero traer mis alineaciones, quiero volver a la rutina después de la intersemanal que ha sido una auténtica locura para todos los creadores de contenido fantasy. Entonces espero la fidelidad, espero que sigáis dando apoyo al vídeo, que cada vez seamos más y nos vemos en el próximo vídeo. Espero que este haya sido de vuestro agrado. Chao, chao.